tenemos hoy como invitados les presento a Elkin Juliano, trabaja en la Tadeo Lozano. Yo lo invité porque el último encuentro que hubo en la Tadeo el año pasado, en octubre, había unos textos tuyos que me parecieron interesantes, por eso lo contacté y me invité a participar acá. Elkin es sociólogo de la Universidad Nacional, tiene una maestría en comunicación de la Javeriana. Es especialista en diseño urbano de la Jorge Tadeo Lozano y profesor asociado de ella en la área de teoría estética, y su trabajo versa sobre teoría estética, crítica cultural, sociológicas, urbana y de la. Bien, muchas gracias. Buenos días. Entonces, voy a organizar la charla en dos partes. La primera parte tiene que ver con la relación entre creación y conocimiento, que a propósito pues, tiene que ver con el encuentro que se hizo en octubre en la Tadeo. Entonces la primera parte pues, tiene que ver con la reflexión que hice como para ese encuentro, que también repetí en la SAT, que hizo un encuentro sobre investigación y creación, y que es un problema que está presente en las facultades de arte hoy en día, ¿cierto? Entonces voy a tratar en ese primer punto de abordar algunas cuestiones que tiene que ver con la relación entre investigación y creación y cómo se evalúa o podrían evaluarse los impactos en innovación y creación. Y la segunda parte tiene que ver con lo del título de esta charla sobre etnografías y mapeados. Esa segunda parte la voy a ir nuevamente en dos. Una, mostrando unos ejemplos donde parece que el mapeado puede producir un tipo de saber. Son las obras de unos artistas en la década del 70 en Nueva York. Voy a referenciar entonces 4 casos, donde efectivamente, repitamos, la práctica artística puede considerarse como una forma de producir conocimiento. Y la segunda, hacemos lo mismo sobre la cartografía, el mapeado o la etnografía para el caso colombiano. Entonces voy a traer 4 casos, tratar de hacer una evaluación al respecto. Entonces tenemos más o menos cuánto tiempo y así lo voy. De acuerdo. Pues tenemos otra charla que es la de. Entonces, puede ser 40 minutos. Sí. Entonces, lo primero, creo yo, pues, tiene que ver con las preguntas que están presentes en esta relación de arte y creación, ¿no es cierto? La pregunta sobre si el arte es una forma de producir conocimiento. Si se hace investigación cuando se hace arte. Y si es así, efectivamente, ¿cómo podría llegar a evaluarse ese asunto? Uno podría considerar que la pregunta sobre la relación entre arte y conocimiento es una falsa pregunta, ¿no es cierto? Que no existe realmente. Porque desde esa perspectiva se considera que el arte es una forma de conocimiento. ¿En qué sentido? En que el arte siempre, o la creación en general, parte del principio de proyectar algo, de anticipar, y justamente en la idea del proyecto hay una investigación. La idea de la tecné de los griegos da cuenta de eso, ¿no es cierto? La tecné, que es como lo llamaríamos nosotros, arte, la tecné es un saber hacer, ¿no es cierto? Es decir, la creación no tiene que ver con producir una cosa, sino con saber hacer algo, ¿no? Las reflexiones de Heidegger sobre la cosa son bastante buenas al respecto, ¿no es cierto? Retomar el concepto de tecné de los griegos y actualizarlo, o actualizarlo no, más bien no olvidar que la creación es una forma de saber. Claro que esto tendría algún problema, ¿no? Y es que diferenciáramos nosotros entre saber y conocimiento, que también es distinto, pero eso no lo vamos a hacer ahora. Pero es diferente, ¿no es cierto? Saber y conocimiento es diferente. Para dar un ejemplo de esa perspectiva, donde diríamos, ese es un falso problema, quisiera citar un diálogo muy bonito escrito por Paul Valéry, un diálogo falso, un diálogo sobre muertos, donde pone a hablar a Sócrates y a Fedro en el Averno. Entonces Fedro le está presentando a Sócrates qué es el hacer creativo para Eupalinos, un arquitecto, y la reflexión es muy bonita porque cuando pone a hablar entonces Valéry a Fedro, está presente la idea entre saber y hacer. En el caso de la arquitectura, leo un fragmento que me parece muy chévere. Le pregunta a Fedro a Eupalinos, el arquitecto, dice, ¿cómo lo hace y cómo ejerces? Y él responde, dice, en proyectar un habitáculo
ya sea para dioses o para un hombre, y en buscar la forma amorosamente, y aplicándome en crear un objeto que complazca a la vista y sea acorde con la razón y con las numerosas convenciones de rigor. Después llama al cuerpo, dice: oh cuerpo mío, que a toda hora me recuerdas el temple de mis afanes, el equilibrio de los órganos, la justa proporción de las partes que lo conforman, concédeme de encontrar con tu ayuda, la del cuerpo, el sentimiento de las cosas verdaderas, modera, vigoriza, apuntala mis pensamientos. Y todavía más entre la relación entre mente y cuerpo, dice: mi inteligencia más despierta no parará a partir de ahora, cuerpo amado, de solicitar tu cercanía. Ni tú, así lo espero, de darte asistencia y proveerte de tus instancias y ataduras concretas, pues hemos encontrado por fin, tú y yo, mente y cuerpo, mente y corazón, la manera de juntarnos. Creo que esa sería la perspectiva, muy de corte heideggeriano, repito, ¿cierto? El hacer no solo es un tipo de proyección técnica, sino en todo hacer hay un conocimiento previo, pero también hay una anticipación que la podemos llamar proyecto, y en todo proyecto hay investigación. De modo que entonces la pregunta sobre la relación entre arte e investigación o arte y conocimiento sería un falso problema. Ahora, también podría ser un viejo problema, ¿cierto? Hay un libro muy bonito de Richard Sennett llamado El artesano, ¿no? Y el artesano plantea esto Richard Sennett. Dice: la civilización occidental ha tenido un problema de honda raigambre a la hora de establecer conexiones entre la cabeza y la mano. De modo que entonces este parecería ser un problema viejo. La respuesta en el artesano, ¿cuál será? Pues también por la misma vía, que no hay una desconexión entre la mente, la proyección y el hacer. Que no solo es el hacer manual, ¿no es cierto? ¿No? Hay otros tipos de hacer. Y por último, si seguimos planteándonos la pregunta si hay relación entre creación e investigación, ese podría ser un problema verdadero, pero creo yo que es un problema verdadero si lo pensamos de manera contextual, ¿cierto? Es decir, para nosotros, ¿por qué la relación entre creación y conocimiento es un problema? Por lo siguiente: por un marco institucional, a propósito de la charla que acaba de pasar, ¿no es cierto? Es un marco institucional el que obliga de alguna manera no solo a pensar la relación entre investigación y creación, no solo la obliga a pensar, sino además a demostrar que así es, ¿cierto? Sería el caso de Conciencias. Ese es nuestro marco institucional. Y es nuestro marco institucional para las universidades, desde luego. Es a las universidades las que Conciencias le exigen no solo mostrar, sino demostrar que hay una relación entre investigación y creación. De modo que ese efectivamente puede ser un problema práctico, pero vale la pena agregar que es un problema práctico nacido de la urgencia. Cuando las cosas nacen de la urgencia, pues el asunto puede terminar mal, ¿cierto? Demos ese contexto y pasemos a esto. A propósito, en el último punto quisiera leerles algo. Si es un problema práctico y de tipo institucional, les voy a citar un breve texto de James Elkins titulado 10 razones para desconfiar del nuevo doctorado en arte. Un breve texto. El punto 9 dice lo siguiente. James Elkins es un profesor de la Universidad de Chicago. Dice, punto 9 de los 10, dice: existe un estándar retórico para los nuevos programas académicos en el Reino Unido. Tienen que demostrar que tienen una metodología para investigación y que generan nuevo conocimiento. Pese a dos problemas: nadie sabe cómo definir el arte como investigación. Y punto 10, y nadie ha encontrado un argumento persuasivo de que el arte es un tipo de conocimiento. Masivamente se han publicado textos desde los 70 defendiendo el arte como conocimiento producido mediante investigación, pero son una tortura literaria y son leídos casi exclusivamente por los administradores y los académicos en cuestión, ¿no es cierto? Que tienen que ser el documento, por ejemplo, para Conciencias. De modo que hay una retórica en eso, pero sobre todo una exigencia de tipo administrativo, ¿no es cierto? Pero creo yo que no es un problema que haya nacido de la propia reflexión artística. Y esto tiene varios problemas, ¿no es cierto? Y tiene que ver sobre todo con la construcción de indicadores que demuestren que cuando creo investigo. Porque los indicadores son claves para la acreditación de programas, para la acreditación de grupos de investigación, para la propia acreditación de la propia hoja de vida de uno y para la acreditación de tipo institucional, ¿no es cierto? Si bien en el campo del arte y la música se publica, pues tradicionalmente no se publica con los estándares de investigación, ¿no es cierto?
¿no? El comité de científicos, el comité de académicos, los pares lectores y la indexación de la revista. Ese es un problema. Se publica, pero no dentro de los criterios que están definidos. Entonces, teniendo en cuenta los problemas, yo me aventuré a hacer como este cuadrito y voy a tratar de explicarlo entonces. A ese cuadrito lo he titulado yo campo de producción creativo. Vamos a empezar entonces la idea de campo de producción creativo, escenarios de acción y formas de evaluación. Porque cuando se evalúa el arte, no solo se evalúa si es una forma de conocimiento, sino también se evalúa qué tipo de impacto tiene su creación, ¿no es cierto? Cuando uno llena los folleticos, entonces dice cuánta población va a ser beneficiada por su creación. Entonces, dentro de los informes administrativos hoy dice, a la exposición fueron 5.000 personas. Ah, esa fue una buena exposición. Cuando uno va a algunas exposiciones, no sé si se han dado cuenta que los vigilantes tienen un contador de personas, como el que parecía Nax, que contaba mujeres. Cuando yo fui a la de Ryoji, que era en la Universidad Nacional, había un señor con eso, después me enteré es que se estaba siguiendo, entre comillas, rigurosamente el número de asistentes. De pronto, se dice en el informe de gestión, la universidad invirtió 300 millones de pesos en esta exposición y se justifica porque entraron 11.000 personas. Entonces, incluso se puede terminar el ridículo cuando se construyen indicadores, ¿no? Eso es investigación, una. Segunda, ¿qué tipo de impacto produce eso? El impacto hace como parte de la lengua franca global en el mundo del arte, ¿no es cierto? ¿Por qué el impacto? ¿Por qué el arte tiene que tener impacto? Yo me metí al RAI y busqué la definición de impacto y dos definiciones bien simpáticas dicen lo siguiente. Uno, impacto. El impacto es el choque de un proyectil de otro objeto contra algo. Choque de un proyectil o de otro objeto contra algo. Una definición. Dos, el efecto de una fuerza aplicada bruscamente. ¿Por qué entonces el arte tiene que producir impactos? ¿No? Eso parece más como jerga bélica o gimnástica, ¿no? Abdomen de impacto, por ejemplo. Sí, pero en términos del arte, el arte no tiene que producir tal vez o la creación ningún impacto. Cuando alguien se dedica a la composición musical y se lo plantean como proyecto, dice: mi impacto es afectar emocionalmente a los que escuchan mi pieza. Sin embargo, aparece, repito, dentro de la lengua franca de tipo global, que siempre está acompañada de indicadores. De modo que yo le hice el ejercicio: si tuviera que construirse algún tipo de indicador, ¿cómo podríamos construir indicadores? Bueno, ¿cómo podríamos? Eso no me corresponde a mí porque yo no provengo del área creativa. ¿Cómo les corresponde a ustedes construir indicadores? Entonces, ese campo lo subdivido en 4 subcampos. A ver si lo explicamos de manera muy sencilla. El primero es cuando el arte hace parte del campo económico. El segundo, cuando el arte hace parte del campo sociocultural y político. Tercero, cuando el arte hace parte del arte mismo. Y cuarto, cuando el arte hace parte de la investigación. Entonces tendríamos eso. Entonces uno definiría justamente qué tipo de acción tiene allí el arte o la creación, porque me aventuraría yo también a decir lo siguiente: es que aquí cabe cualquier tipo de creación, no solo artes visuales, sino cabe la arquitectura, cabe la música. Y tendría ejemplos como para cada caso. Ahora, desde luego que la creación y la economía, desde luego, están estrechamente ligadas. Es claro, ¿no es cierto? Todo el discurso sobre las industrias creativas, las industrias culturales, dan cuenta de eso, ¿cierto? Y además una gran justificación de ese campo, ¿no? El discurso de la nueva economía, que desde luego está en crisis hace rato, pero se logró teorizar bastante al respecto, pues siempre construye indicadores, ¿no es cierto? Y es que las industrias culturales le reportan al Producto Interno Bruto de una nación tanto porcentaje. De modo que la creación es clave para el desarrollo económico de una nación. En los casos de Estados Unidos y algunos países europeos y Japón, el aporte en porcentaje a ese Producto Interno Bruto es bastante alto. En Estados Unidos creo que todavía ocupa el segundo renglón de su economía. Es claro, ¿no es cierto? La creación, desde luego, le reporta a la economía, y ese no es un asunto menor, porque cuando la creación le reporta a la economía, ¿en qué se ve eso? En número de puestos, ¿no es cierto? Creación de empleo, creación de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que el asunto, desde luego, lo puede uno criticar porque hay condiciones asimétricas. Lo que le reporta a toda Latinoamérica el Producto Interno Bruto creo que es el 0.7 de su producción, es muy pequeñito, ¿no es cierto? Mientras que en Estados Unidos creo que es el 7%, si no estoy mal. Claro, hay asimetrías.
Pero independientemente de las asimetrías, uno no puede, digamos, desestimar lo que ocurre en el campo económico cuando se crea. Para las ciudades es importantísimo la creación, ¿no es cierto? Construir corredores culturales. Creo que estadísticamente los extranjeros visitan a Bogotá en primer lugar por el Museo del Oro, ¿no es cierto? Entonces, y si a usted lo visita a alguien, pues eso es ocupación hotelera, comida, servicio de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. No, que no es un asunto menor en todo caso. Y al lado de eso, pues la construcción como de corredores culturales que son corredores creativos, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con la colección de los museos? Y no solo qué sucede en la colección de los museos, sino, por ejemplo, qué tipo de música se puede escuchar en Bogotá si yo vengo a hacer negocios durante 15 días, ¿no es cierto? Tanto de la música llamada culta, que podría estar desde luego con la filarmónica, pero puede estar también en la programación que hace la Luis Ángel Arango y que ha mejorado en cantidad, digamos, los últimos 15 años, y es preocupante, ¿no es cierto? Pero tiene que ver no solo con esa música, sino también con grandes espectáculos. Si alguien viene a Bogotá durante 15 días, puede que se encuentre con un gran espectáculo, ¿no es cierto? Paul McCartney, por ejemplo, Madonna. En ese sentido, entonces, es claro. No son cosas separadas. Creo que, repito, creo que no hay que satanizar que el arte no está tocado por el mercado. Sino más bien la distinción que podríamos hacer es que hay mercados hegemónicos y mercados alternativos. Y cuando hay mercados alternativos, efectivamente la producción se beneficia. Les pongo un caso para artes plásticas. Arbo apareció en 2005. Entonces Arbo puede ser, digamos, motivo de crítica, ¿no es cierto? Porque Arbo es como la exhibición de galerías consagradas que tienen 4 días en Bogotá para exhibir algunos artistas. Cuando uno va a Arbo la segunda vez, la tercera vez, se da cuenta que siempre están las mismas galerías y los mismos artistas. Bueno, aparece Artecama y cosas por el estilo. Pero miren lo clave que es, definámoslo de la siguiente manera. Arbo sería como un mercado hegemónico de las galerías consagradas. Sin embargo, ¿qué sucede cuando aparece ese mercado hegemónico? Que existe la posibilidad de que aparezcan mercados alternativos. Entonces 2 años después aparece la otra, que es una respuesta a Arbo, pero el año pasado aparecieron 2 cosas muy interesantes, que fue otra feria llamada Odeón y otra que se llamó Circular. Dentro de los videos que presentaste estaban los de Miami y los de 101, y creo que más o menos unos 6 o 7 grupos por el estilo crearon un circuito en el centro de Bogotá que le llamaron Circular. Entonces, ¿qué sucede? Ese lo podemos llamar mercado alternativo, por ejemplo. ¿Qué sucede allí? Que usted aprovecha a los compradores que vienen al mercado hegemónico, ¿no es cierto? Esos 4 días, que de alguna manera tienen toda la infraestructura y la inversión en montar el asunto, para decirlo de manera sencilla, usted se puede pegar ahí, ¿no es cierto? Y generar otro tipo de circulación de obras de arte. Entonces, creo que ahí tendría que verse ese tipo de evaluación. Ahora, si arte y creación están estrechamente, si arte y economía están estrechamente vinculados, pues los indicadores son los de capital económico, Producto Interno Bruto, generación de empleo y externalidades positivas, que se miden, ¿no? Cuando se realiza, por ejemplo, Rock al Parque, pues los indicadores que aparecen en Rock al Parque no tienen que ver únicamente con el número de asistentes a Rock al Parque, sino cuando se empezó a hacer esa política, se hacía no para profesionalizar músicos de rock en un gran escenario, sino para poder aumentar el capital político de los asistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que los jóvenes y adolescentes que iban a Rock al Parque, 90.000 personas, podían bailar y cantar juntos sin darse puños, bueno, salvo el poco que está controlado. Es decir, cuando salió Ranchera al Parque y cosas por el estilo en la Plaza de Bolívar, pues la gente emborrachaba y empezaba a esportillar la botella y echar cuchillo, ¿no es cierto? Eso serían ya casos perdidos, ¿no? Pero entonces la política decía, podemos nosotros tener una influencia de los más jóvenes, que jóvenes de distinta estratificación social logren convivir en el mismo espacio sin darse cuchillo. De modo que hace indicador, o más bien digamos, Rock al Parque, para ir pasando a la segunda, no solo lo podemos medir nosotros en indicadores de asistencia, sino por ejemplo en indicadores de capital social. Entonces pasemos al segundo campo. Cuando el arte hace parte
de lo cultural, de lo social y de lo político. Algo que me llamó la atención de las entrevistas es que podríamos decir que muchos de los creadores están pensando su creación en esa segunda fila, ¿no es cierto? Yo activo al público, yo hago prácticas colaborativas, yo mapeo, ¿no es cierto? Hago mapas cognitivos, mapas de género, mapas sobre el amor, que es lo que hacen los artistas hoy en día. Casi que todos los artistas quieren ser cartógrafos. Esto es una palabra bonita, desde ya como 20 años tal vez, ya no a la geografía sino a otros campos, me parece que todos quisieran ser cartógrafos. Me resulta extraño que alguien no dijera, no, yo no soy artista, yo soy un cartógrafo. ¿Qué cartografía usted? Yo cartografío emociones, cosas por el estilo. Ahora, este discurso es bastante fuerte desde el punto de vista de la administración, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Alguien decía ahora, en la primera charla, que había una confusión entre arte y cultura. Acá es donde entra la confusión, o bien diríamos, donde las fronteras no son muy claras entre la producción artística y la producción cultural. ¿Por qué no son claras? Porque al arte se le exige casi que haga una intervención de tipo cultural, digamos de manera sencilla. La intervención que se busque de alguna manera es una intervención de tipo terapéutico, ¿cierto? Como lo económico y lo político no logran resolver todo, llamemos al campo cultural para que nos resuelva unos problemas de comunidades en conflicto, por ejemplo, de rupturas de tejido social y cómo a partir, por ejemplo, de carnavales se puede recomponer tejido social, etcétera, etcétera, etcétera. Los ejemplos al respecto, financiados por el Ministerio de Cultura o por la Secretaría Cultural de Bogotá, pues abundan, ¿no es cierto? De hecho, estratégicamente uno podría apuntarle a eso. Como yo sé que la plática está por allá, a propósito alguien mencionó el cinismo, entonces demos un componente ahí donde yo hago intervención terapéutica por medio de canciones, baile, práctica fotográfica, pues enseñamos a montar en saco a los muchachos o cosas por el estilo. ¿Qué quiere decir eso? Usted está mostrando un indicador. Que el indicador no es propiamente creativo, sino el indicador es, de alguna manera, repitámoslo, terapéutico, ¿cierto? ¿A cuántos pandilleros logramos resocializar? Así aparecen los informes de gestión, ¿no? Apunta, por ejemplo, a enseñarles fotografía, cine con celulares, cosas por el estilo. De modo que si el primer indicador es económico, pues el segundo indicador tiene que ver con capital social. Procesos de participación, cultura política y ciudadana. No es un azar que dentro del propio campo artístico aparezcan como la jerga de las prácticas colaborativas, el arte relacional, la vertiente política de la práctica creativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos esos dos primeros subcampos, el económico y el sociopolítico y cultural. Ya tenemos unos indicadores, pero entonces diríamos quién debería evaluar ese impacto. Los que evalúan el impacto normalmente serían los financiadores, ¿cierto? Las instituciones públicas y privadas, ministerios, secretarías, ONGs. Como hay una urgencia administrativa entre si la creación es un tipo de investigación, tal vez podría suponerse que este es, dentro de la creación, un tipo de investigación aplicada, ¿cierto? Donde los impactos se pueden de alguna manera cuantificar y cosas por el estilo. Lo clave allí es que si la creación puede participar allí por medio de un tipo de investigación aplicada, debería crearse de alguna manera, creo yo, un sistema de puntuación para valorar ese tipo de creaciones claves. Miren, no solo para las instituciones, sino para las horas de vida de los creadores. Cuando en las universidades, por ejemplo, hay una tabla donde aparecen distintas categorías de profesores, los artistas están en graves problemas cuando presentan su hoja de vida, porque una exposición se la validan por los 15 días que estuvo exhibida y no los 2 años que duró el proceso. De modo que usted difícilmente, y yo me imagino que muchos de los que están aquí, no sé cómo funciona la Javeriana, pero en otros lados es por el estilo, ¿cierto? Que se entiende la obra siempre como un producto acabado que se exhibe, no como un proceso. Si dice que el profesor es de cierta universidad, se tome en cuenta, ¿sí? ¿Cómo se toma en cuenta? ¿Cómo es la cosa? Si el catálogo dice que el profesor pertenece a cierta universidad... peor aún entonces, peor aún. No, pero digamos que hay unos problemas, ¿no? Esto si estamos, siempre el problema de todo esto es burocratizar el asunto, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿cómo logra validarse la actividad creativa no reducida al momento de exhibición o de interpretación o escenificación? Es complicado, ¿no es cierto? ¿Cuánto dura el proceso? Y ese proceso efectivamente siempre es un proceso de indagación y de investigación.
investigación de formas, de formalizaciones, qué sé yo. Ahora, a este tipo de investigación lo podríamos llamar investigación heterónoma. ¿O cómo evaluaríamos la creación media a partir de esos indicadores? Como un tipo de investigación o creación heterónoma. ¿Qué quiere decir eso? Que son lógicas externas al propio campo creativo las que evalúan la creación. El asunto es complicado, ¿no? Porque si así es, y así es, de alguna manera son las instituciones las que están diciendo que debe crearse y que no debe crearse. Las lógicas heterónomas son bastante peligrosas para la propia creación. Es decir, ¿para qué hay plata para esto? Arte terapéutico, por ejemplo. Y para nada más. Si usted quiere reivindicar que su arte es completamente inútil, pues no le van a dar ninguna financiación, nada más. ¿Para qué sirve eso? Para nada. Eso tiene claro. Y normalmente, pues digamos que el arte no sirve para nada. ¿Podrían decir algo? A propósito de los valores de uso y valor simbólico, con la pregunta que usted plantea, hay otro tipo de valores, ¿cierto? Puede ser el valor simbólico. Hay una manera muy bonita, para resumir, Néstor García Canclini lo dice de manera muy clara cuando trata de definir, por ejemplo, qué es consumo cultural, que es lo que hemos dicho por lo menos hasta este momento. Lo define a partir de las nociones de valor, que es clave. En todo esto creo que lo que está en el fondo es cómo construimos el valor de eso. ¿Desde qué perspectiva construimos el valor? Entonces García Canclini dice que el consumo cultural es aquel en el que el valor simbólico es diferente, o por lo menos más importante, que el valor de uso o el valor de cambio. Y tal vez muchas prácticas creativas las podemos entender a partir de valor simbólico. Jean Baudrillard lo dice de manera un poco más compleja, pero las categorías que crea Jean Baudrillard en la economía política del siglo son interesantes, se las menciono, porque permiten pensar el problema. La economía política redujo los intercambios a valor de uso y valor de cambio. Mire, a valor de uso, eso es una reducción. Yo no puedo comprender los intercambios humanos a partir de las dos categorías. Al menos aparecen en otras dos nociones de valor: valor signo y valor símbolo. Valor signo está unido, por ejemplo, al prestigio, pero lo bueno en Baudrillard es que las lógicas de prestigio no son de las sociedades de consumo, ¿no es cierto? En las sociedades ancestrales aparece la lógica del prestigio, como la fiesta del potlatch, que es un intercambio que no tiene fin. Lo voy a decir en otros términos: valor de uso y valor de cambio supone sujetos que hacen intercambios desde un punto de vista racional, la racionalidad económica, y que cuando yo hago el intercambio considero que no voy a perder sino ganar. Sin embargo, hay intercambios donde uno da porque quiere perder. Entonces no hay que reducir los intercambios a eso. Uno da porque quiere perder. Los juegos de azar pueden ser eso, ¿no es cierto? Que usted apuesta una fortuna. ¿Por qué no apuesta? Si sabe que es más probable perder que ganar, porque hay formas de intercambio donde doy porque quiero perder. Esa es la lógica del don, del regalo, ¿no es cierto? Uno da porque quiere perder. En el sentido más antropológico, la idea del don quiere decir eso. Yo doy porque no espero una forma equivalencial de restitución. El sacrificio tiene que ver con eso. Cuando una comunidad sacrifica 3 doncellas, no está haciendo un cálculo racional, ¿no es cierto? 3 doncellas, 3 meses de lluvia, ¿no es cierto? En ese intercambio hay una lógica irracional, en la que después se puede sustituir a la doncella por un cordero y después el cordero por un símbolo, ¿no? Son lógicas donde no hay intercambio equivalencial. Y tal vez el arte es una forma de intercambio no equivalencial. Y lo demuestran las subastas de arte, donde se estalla la misma noción de valor de uso o de valor de cambio, o las de valor signo, ser propietario de una obra. Es una forma de intercambio no equivalencia. Lo que sucede con las dos primeras filas es que me están midiendo el arte a partir de formas equivalenciales. Y esas lógicas, llamémoslas heterónomas, que son bastante peligrosas, lo repito, porque reducen el campo de acción.
Y entonces hoy tenemos una gran cantidad de arte terapéutico. ¿Cuántas personas curó? ¿Cuántas personas ensayó? ¿Cuántas reinsertó? ¿Cuál fue el tejido social que recompuso? Etcétera, etcétera. Cuando el arte se hace a partir de los problemas que plantea el propio arte, pues eso lo podríamos llamar nosotros una lógica autónoma. La palabra autonomía es bastante incómoda, ¿cierto? Pero yo no estoy hablando acá de la autonomía del arte por el arte, o una autonomía de tipo esteticista, ¿cierto? Hal Foster dice en Diseño y Delito: la autonomía es una mala palabra, pero no siempre es una mala estrategia. Llamémosla autonomía estratégica. De modo que podríamos entender la autonomía de esa manera. No la autonomía de un campo restringido, de una minoría que se plantea unos problemas para sí mismo, sino la autonomía como la posibilidad que tiene el campo creativo de plantear sus propios problemas. De modo que no hay lógicas externas al propio arte o a la creación que me impongan, digamos, una agenda de qué debe ser la creación. Y lo mismo diríamos con la idea de generación de conocimiento. ¿Dónde ocurre eso? Pues en las universidades. Yo creo que cuando uno habla de autonomía estratégica, debería tener en cuenta y reivindicar que las universidades deben actuar dentro de esa autonomía estratégica. Y no hacerle juego a las lógicas externas. Pero eso sucede. Por medio de las consultorías. No sé si en arte ya hay consultorías o cosas por el estilo. Pero les doy un caso, por ejemplo, de ciencias básicas dentro del sistema de puntuación de conciencias. Dentro del sistema de puntuación aparecen las patentes. Y una pregunta es si las universidades tienen que patentar. No son las empresas las que tradicionalmente patentan. Fíjense qué es eso. Que desde una lógica administrativa se le imponen ciertas lógicas a la investigación. No solo en arte, sino en ciencias sociales y en ciencias básicas. Repito yo, aunque es difícil, ahí debería funcionar un tipo de autonomía estratégica. Que usted defina sus propios problemas dentro del orden creativo. Y que si se le da la gana y es posible, usted puede componer música sin público. ¿Qué tal toda la música se genera a partir de asistentes? Es complicado, ¿cierto? Pues así es como se mide el rating. No, el rating es cuántas personas están viendo, así no se pueden medir todas las creaciones. No, ni en música, ni artes escénicas, ni en artes visuales. De modo que cuando uno piensa en campo artístico y académico como creación, experimentación y generación de conocimiento, ¿cuáles serían los indicadores de que eso se está haciendo? Las exhibiciones, la circulación, las becas y premios. Si existen pares académicos para las ciencias sociales y las ciencias básicas, debería existir una suerte como especialistas en ser pares académicos para la creación y poder evaluar si algo se exhibe, dónde se exhibe y cómo se hizo. Y que eso dentro del sistema que está impuesto pues tuviera también un puntaje con unos pares que hagan eso. Y los otros indicadores, propiamente la generación de conocimiento, pues son los tradicionales, ¿no? Publicación, becas y premios. Y publicaciones dentro de los requisitos ya establecidos en la conformación, por ejemplo, de comités editoriales, comités académicos, pares evaluadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿quiénes son los que evalúan ese impacto, por llamarlo de alguna manera? Pues la propia comunidad artística y académica. Y por lo tanto, eso podríamos llamarlo investigación, como innovación y experimentación, y sería una investigación de tipo autónomo. Ahí tendríamos como las tensiones, o así es como yo dibujo el mapa de lo que está ocurriendo. Desde luego ese mapa permite cruzar cosas por el estilo. Yo no me di cuenta que los comencé, ¿no? Que estoy mirando el reloj por... ¿Cuántos tiempos? Parece 10. Entonces pasemos, mire, aquí ya estaría como planteado un problema, pasemos entonces a los casos de las etnografías y los mapeados, que los estaríamos ubicando como en la primera y segunda fila, propiamente. Entonces quisiera yo que tuviéramos en cuenta lo siguiente.
Comprender unas prácticas artísticas que buscan recomponer tejido social y que extraen el material creativo de comunidades en común. Bastante extendido eso como práctica creativa. Y que se caracterizan por unos modos determinados de hacer. Prácticas que crean con la comunidad, a eso lo podríamos llamar práctica colaborativa. Prácticas que crean a partir de una comunidad. Y prácticas que crean una comunidad. Las prácticas que crean una comunidad la podemos llamar estética relacional. La primera, arte colaborativo. La tercera, estética relacional. Y la segunda no se me ocurre qué. Pero comprendemos más o menos el asunto. Quisiera que también tuviéramos como un marco teórico para comprender ese tipo de prácticas y esos modos de hacer. Desde luego esas prácticas lo que buscan es, pues lo que se busca desde los proyectos vanguardistas, ¿no es cierto? Unir arte y vida, básicamente. Por eso el trabajo con la comunidad. A propósito, la autonomía es una mala palabra cuando decimos que el arte, cerrado en sí mismo, se separa de una comunidad y ya no tiene sentido para ser comunidad. Por lo tanto, uno de los objetivos de tales prácticas es poder unir aquello que se ha separado, la clásica unión de arte. Ahora, habría dos maneras de unir arte y vida. Una, a la manera de la vanguardia histórica, ¿cierto? Uno podría pensar particularmente en el surrealismo, en el dadaísmo y en el situacionismo. Y lo que busca la unión de la unión de arte y vida tiene que ver con un proyecto utópico que no se desliga de la transformación política. De modo que dentro de ese proyecto utópico está en que el arte tiene la posibilidad de transformar el mundo. Después de 90 años sabemos que el proyecto fracasó. O sea, el arte no transformó nada. O sea, no puede transformar el mundo. Pero como el arte no deja de ser crítico, tal vez es Jacques Rancière el que propone esta categoría que me parece muy buena, ese arte posutópico. Bueno, el arte posutópico también supone unir arte y vida, pero tal vez el arte posutópico no se propone ya transformar el mundo, sino que transformemos las miradas que tenemos sobre el mundo. Es distinto. No cambiamos el mundo, pero sí la manera en que miramos, de ahí que aparezcan cartografías. Y de pronto podemos transformar algo mediante, mira, la jerga a través de los videos, articulación, activación, reactivación. ¿Cómo funciona eso? Nadie lo sabe, pero suena bien. Vamos a reactivar, vamos a articular procesos o cosas por el estilo. Ahí estaría como el marco que sirve como para mostrar esto. Voy a tener 4 referencias, las primeras. Arte urbano contradiscursivo, el mapeado artístico como huella de la renovación urbana. Estos ejemplos los extraigo yo de un libro muy bueno llamado Sombras de Ciudad, de Iria Candela, se lo recomiendo, muy bueno, pero que no ha circulado mucho por acá. Yo lo saqué de la misa y lo conseguí en librerías. Iria Candela, Sombras de Ciudad, es interesantísimo el texto. Yo acabo de escribir una reseñita sobre esto que va a salir publicado en la revista Bitácora de la Universidad Nacional, y por eso recurro a estos ejemplos. No es la perspectiva que está trabajando Candela, pero me parecen ejemplos apropiados para esta charla. Les doy el contexto como del asunto. Hay una renovación urbana en Nueva York en la década del 70. Se trata de transformar un poco el rol de la ciudad, pasar de ser una ciudad industrial a una ciudad financiera, ¿no? Que es el rol que hoy en día tiene. Cuando usted quiere cambiarle un rol a la ciudad, a partir, por ejemplo, de renovación urbana o recualificación de zonas, básicamente eso por dónde pasa, por el bulldozer, ¿cierto? ¿Y cuál es, digamos, la consecuencia social más preocupante de esos procesos? Lo que se conoce como gentrification. ¿Qué quiere decir eso? Que la población que tenía arraigo en un sitio es sacada de allí para se utilizan palabras bonitas, no recualificar la zona. Recualificarla es llevar a personas que tienen, pues, capital adquisitivo. Y la gran crisis urbana, los procesos de gentrification, tiene que ver con gente que queda en la calle, básicamente. Personas sin techo, sin hogar. Entonces los cuatro casos que va a presentar aquí, creo yo que apuntan justamente, a partir de la propia práctica artística, a contar la historia urbana no contada por el urbanismo tradicional. Porque el urbanismo, ¿cómo funciona? Pensemos como en disciplinas. El urbanismo funciona por estadísticas, básicamente, por crecimiento económico, por valorización del uso del suelo, cosas por el estilo.
Creo yo entonces que dentro de la práctica artística en estos casos logró reconstruirse un mapa de qué fue lo que sucedió y cuáles son los costos humanos de la renovación en Nueva York entre la década del 70 y la década del 80. Aquí la práctica es una forma de producir conocimiento. Y entre los 4 casos que va a pasar, particularmente creo que una, efectivamente, produce conocimiento. ¿En qué sentido? En que nociones abstractas puede usted volverlas concretas a partir de la formalización que hace. ¿No? Presentémoslo muy rápidamente. Esto es lo de Mata Clark. ¿Qué es lo que hace Mata Clark? Se va a las zonas donde edificios que han desocupados para el proceso de recualificación y de renovación urbana, ya no están los habitantes allí, y lo que él hace son intervenciones dentro del propio edificio. No sé si ahí resulta claro, si ahí resulta claro más o menos el corte que se hace, ¿no es cierto? Con sierra, con un poco de cosas de edad, llega por la noche con un asaltante, está haciendo una actividad de tipo ilegal, y de alguna manera trata de retomar la huella que ha quedado justamente en esa edificación abandonada. En la relación entre arte e investigación, creo que la cuestión del archivo es fundamental. De hecho, que las prácticas artísticas contemporáneas se interesen tanto por el archivo no es un azar. El archivo tiene que ver con o recuperar registros o crear registros, ¿cierto? Y los 4 ejemplos que tengo aquí, todo recurre justamente al archivo. De alguna manera aquí, Mata Clark está creando un archivo, ¿cierto? Un archivo fotográfico, pero también el archivo material que testimonia aquello que fue y va a desaparecer, una construcción multifamiliar. Estas son palabras del propio Mata Clark. Dice: al deshacer un edificio hay muchos aspectos de las condiciones sociales contra las que me expreso. Habría un estado de acercamiento que ha sido precondicionado no solo por necesidad física, sino por la industria que prodiga cajas urbanas y suburbanas como contexto para asegurar un consumidor pasivo y aislado. El cuestionamiento es una reacción a un estado de privacidad cada vez menos viable, a la propiedad privada y al aislamiento. Después esos cortes resultan en una galería donde están fotografiados, e incluso creo que se ven en algunas partes. No hay que museografiarlo, hay que etiquetarlo, hay que insertarlo desde luego dentro del mercado. Pero que se inserte al mercado creo que no le quita potencia a la acción de Mata Clark, ¿no es cierto? Yo repito, yo creo que no, que hay que satanizar el mercado, ni siquiera el hegemónico ni el alternativo del otro. Que se venda no hace perder la potencia que tiene la obra. Si midiéramos así el arte, tendría que desaparecer, por ejemplo, la historia del arte occidental, ¿cierto? El Renacimiento no tendría que aparecer en los libros, cosas por el estilo. Arte pues, financiado por mecenas, artistas que viven muy bien de su actividad. Eso pasa por el mercado. Eso es mercancía. Esto de Martha Rosler, es muy interesante este trabajo de Martha Rosler. Hay un barrio de Bowery que entra en un proceso de deterioro urbano. Y el barrio es como de interés para la intervención pública, pero también ha creado como una imagen del sin techo de manera romántica. Y muchos artistas fotografían el barrio para equiparar de alguna manera a la persona sin techo como una persona libre, ¿cierto? Que deambula por la ciudad, se apropia de la ciudad y puede experimentar la libertad. Si uno entiende a los sin techo de esa manera, pues es infame, ¿no es cierto? Pero mucha fotografía documental y artística de alguna manera instrumentalizó la imagen de los sin techo de esa manera. De hecho, cuando uno ve películas por allá ochenteras en Nueva York, uno ve como a gente arrastrando un carrito de mercado, ¿cierto? Casi que no hay película que no esté acompañada de eso, y es chévere verlo, ¿no? Que van a ver, tan chévere, ¿no? O cuando uno dice chévere, está diciendo que algo infame es chévere, ¿no? Cuando cierta fotografía documental convierte como a un héroe bodeleriano al sin techo, pues también es infame. De modo que la fotografía que busca hacer Rosler es una fotografía antidocumental, de alguna manera. Y lo que hace allí es, en una cuestión como de archivo, es como detenerse. Por un lado, la imagen son dos imágenes, son dos estrategias inadecuadas, o dos descripciones inadecuadas. Una tiene que ver como con las huellas que deja el deterioro físico en la ciudad. Está lleno de alcohólicos, de modo que se dedica por allá a fotografiar botellas.
jeringas, cajetillas vacías de cigarrillos, signos del deterioro urbano, y están acompañadas de palabras propias de la jerga callejera. Uno podría decir que lo que hace aquí Marta Rosler, sin estetizar y sin romantizar ese barrio, es de alguna manera cartografiar. Y en esa cartografía, el barrio y la vida del barrio queda como registro. Uno podría decir que tanto en Marta Clark como en Marta Rosler, desde luego, hay un conocimiento del urbano a partir de la propia práctica turística, que no se ha logrado hacer de otra manera. Ni los economistas, ni los trabajadores sociales, ni los urbanistas logran dar cuenta de esta ciudad, porque la práctica artística lo que hace es trabajar a ras del suelo, que casi es la práctica contraria a la del urbanista, que desde un mapa con el dedo, como un dedo divino creador, dice: por acá cruza una avenida, por acá hay un parque, sin conocer las propias prácticas. Entonces, repito, estos trabajos se pueden entender como cartografías, mapeados, y hay también allí una especie de trabajo etnográfico. Esto también está como la exposición de Rossi. Acá la obra como tal es un dato, ¿cierto? Una exposición de estas no crea emociones, ¿cierto? Y uno puede decir que eso es tan bonito, cosas por el estilo. Algo clave también con esas obras es que realmente el archivo se valora como dato. ¿Y qué tanto me dice el dato, en este caso de la ciudad? El que creo yo, que es el caso extraordinario, estos que estoy mencionando, de producción de conocimiento a partir de la propia obra, tiene que ver con el trabajo de Hans Haacke. Es del 71, es un trabajo tremendo. A Hans Haacke le están organizando en el Guggenheim una retrospectiva, es muy joven, el 71, ¿cuántos años tendrá Haacke? 30 años, 35 años, bastante joven, y ya le están organizando una retrospectiva. Él vive en un barrio relativamente cercano a Guggenheim y siempre entonces decide ir a pie mientras se organiza la exposición, y se empieza a dar cuenta de unas transformaciones que se están dando en la ciudad, y básicamente tiene que ver con unos barrios en deterioro. Y se dedica literalmente a investigar, y la investigación aparece aquí. En un lado están los nombres de los edificios y en el otro lado están los nombres de los propietarios. Empieza a hacer un cruce, coge unas fichitas, allí la fotografía no tiene que ser una fotografía formalmente acertada, cosas por el estilo, la fotografía es un dato nuevamente. Y a partir de la fotografía y la formalización, en este caso las flechitas y cosas por el estilo, ¿qué es lo que descubren? Acá tengo el dato. Que 142 edificios en deterioros pertenecen a un mismo personaje o a la familia de este personaje de apellido Chapolsky. Entonces, ¿qué es lo que está descubriendo a partir del mapeado de los edificios? Las lógicas de propiedad en Nueva York en el contexto de renovación urbana. Y lo infame que resulta ese régimen de propiedad. Hans Haacke utilizará la fotografía como una forma de documentar el espacio urbano y hacer visibles las relaciones sociales y económicas que subyacen en la morfología urbana. Buscaba hacer un comentario sobre las lógicas de especulación del suelo de Nueva York mediante la utilización de fotografías, diagramas, textos y mapas. Haacke documentó el estado de 142 edificios en deterioro, pero su búsqueda no se limitaba a registrar el deterioro a partir de las fachadas, sino construir, esta es la investigación, el resultado de la investigación, sino en construir las relaciones ocultas detrás de tal deterioro. El resultado, que los 142 edificios pertenecen a un mismo individuo, Chapolsky y algunos de sus socios. Pero lo clave, que el mantenimiento de este deterioro urbano es clave dentro del sistema de renta neoyorquino, que enriquece a unos a costa de la mala vida de otros. De modo que allí el descubrimiento tiene que ver con datos. Efectivamente, lo que hace Haacke allí es un mapeado de las lógicas de propiedad del suelo. A mí me gusta bastante. Y creo que es un modelo clarísimo de investigación y creación. Ahora, si eso lo va a hablar con ciencias, pues se evaluarán los 15 días que estuvo expuesto.
y no todo el proceso lo que significa. Como anécdota, después no se hace la retrospectiva de Hacking porque dentro del comité directivo del Guggenheim hay un miembro de la familia Chapolsky. Brutal, ¿no es cierto? Cómo funcionan las fuerzas del mercado, pero cómo funcionan también las fuerzas de las políticas culturales. De hacer una retrospectiva, la cancelación de la retrospectiva. Y por último, otro artista que a mí me gusta mucho y hace con la misma época un trabajo, Krzysztof Grodzisko, un artista polaco, tiene formación diseñador industrial. En Nueva York termina siendo, digamos, arte. Y esto es una antesala a lo que hace hoy en día alrededor del mundo Grodzisko. Las grandes proyecciones en las fachadas de edificios que representan el poder. Esto es en otro barrio, en la Plaza Union Square, no sé en qué barrio queda, pero también es un barrio que ha entrado en proceso de deterioro. En el siglo XIX fue un barrio, digamos, de prestigio, en la primera mitad, en las primeras décadas también. Después entró en decadencia, en deterioro urbano, y dentro de todo el plan de renovación, pues uno de los objetivos de la alcaldía es recuperar el parque. Recuperar el parque. ¿Cómo se hace eso? Es como un huevito el parque. El trazado del siglo XIX, no trae la imagen lastimosamente. Y desde luego en este trazado hay como arbolitos y líneas como que permiten el recoveco, como era la calle del Cartucho, ¿no? Que en la S era donde se empezó a hacer la actividad ilegal, ¿cierto? Si llega la policía, entonces hay como campanear. Entonces, lo mismo que sucede en la calle del Cartucho. Pues, ¿cómo se hace? Desde una lógica de planificación urbana para recuperar la calle del Cartucho. Pues quitar el recovequito y hacerlo todo visible, ¿cierto? Que mira, entonces eso es un parque donde desde un punto uno puede observar todo. Y lo mismo se hace con este huevito, ¿no? Entonces se le cortan como las esquinas y se le hacen como trazados rectos, de modo que ya no hay lugar para que duerma un indigente y no hay lugar para que se haga transacción de drogas. Esa es la lógica de la recuperación, y el discurso del alcalde dice: hemos recuperado el parque, ya no hay delincuentes, que es un discurso falso, porque como en la calle del Cartucho no desaparece el tráfico de drogas, sino como con la gota de mercurio, usted le pone un dedo acá y se desplaza. Y entonces en nuestro caso se desplazó al Ramos, pero no desaparece. En cantidad estadísticamente no desaparece. Pues acá tampoco, el discurso es falso. Pero entonces lo que quiere hacer Grodzisko es una cosa muy buena, y es dentro de ese parque cada punto está coronado por una figura representativa del espíritu norteamericano. Está Lafayette, Washington, la Virgen de la Caridad y Lincoln. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que representa? La libertad, la igualdad y la justicia, ¿no es cierto? Como monumentos públicos. De alguna manera estos monumentos son también monumentos ideológicos, ¿no es cierto? Representan un espíritu, pero todos sabemos que ese espíritu es falso si uno mira el contexto y lo que está sucediendo, ¿no? Miles de personas tiradas a la calle sin hogar. De modo que lo que él hace como proyecto es, nunca se llega a realizar, esta es la maqueta, no dieron permiso para hacer las proyecciones. La idea es proyectar en esas imágenes las imágenes de los sin techo. Entonces la falla está cojo, ¿no? Washington es buenísimo porque no sé si se ve bien, pero está en una silla de ruedas y tiene un trapito para limpiar los parabrisas de los carros. Y la Virgen de la Caridad, que tiene dos muchachitos, arrastra un carro de supermercado, ¿no? Es decir, en la proyección también se revela algo, que el urbanismo dominante no me está mostrando, y son los costos de la renovación urbana, ¿cierto? Con un pequeño gesto se logran revelar bastantes cosas. Ahí tendría yo como esos 4 casos para mirar la relación que hay entre creación y en este caso la investigación en un contexto urbano. Y pasemos a la segunda parte de la segunda parte. Entonces, si quisiera yo mirar. Son las 12, es que tenemos otra charla. Ah, bueno, bien, perfecto. Lo podríamos dejar ahí. Sí, puedes. Esto pues, es un poquito largo, entonces Sí, lo podríamos dejar ahí. Creo que sería como ejemplos, pero
a nivel contextual, como sería como eso. Entonces sí podemos dejar ahí. Bueno, no administré el tiempo. Siempre todos, pero nos falta una charla hoy.